Todo empieza en el año 1978. Nos encontramos a Enea, que es un estudiante de cine que está trabajando como voluntario en el set de una película. En ese lugar se da su primer encuentro con Pietro, un estudiante de medicina, que llegó a Roma para cuidar a su madre durante su cirugía. Volverán a coincidir nuevamente cuando vemos a Pietro acudir al cine, Nuovo Olimpo, que está dirigido por Titi. Al lograr ingresar, Pietro se encuentra con Enea. Primero interactuaron en el pasillo de la puerta trasera. Pietro dejó en claro que no buscaba una conexión rápida, quería conocer a Enea y acordaron verse por segunda vez. Después de interactuar por primera vez, tanto en Enea como Pietro no podían dejar de pensar el uno al otro. Enea no tenía miedo de explorar su sexualidad y no era la primera vez que salía al pasillo con alguien, pero Pietro era especial. Hubo una conexión inmediata entre los dos, aunque no eran iguales. Ambos estaban emocionados de verse por segunda vez. Enea le propuso encontrarse en la casa de la abuela de su amiga. Pietro dudó al principio, pero cuando leyó el mensaje que Enea escribió en el mapa se convenció de que el sentimiento era mutuo. Era la primera vez que Pietro conocía tan de cerca a un hombre y tenía miedo de afrontar su verdad, pero con Enea se sintió confiado y por eso se volvieron a encontrar en el lugar prometido. Al llegar a la casa observan el lugar y viendo que tenían un balcón ahí se dan su primer beso, llegando a pasar a lo más íntimo de una relación. Más tarde platican, bailan y comen disfrutando cada segundo que pasa queriendo que no acabe la noche. Después de aquel día van al cine a ver su primera película juntos. Pietro le dice que tiene reservado un lugar en el restaurante y que pueden ir allí, y Enea acepta, pero antes de su cita Pietro tuvo que visitar a su madre en el hospital y la única razón por la que vino al cine fue para discutir su plan en persona con Enea. Pietro salió temprano del Nuovo Olimpo y mientras tanto comenzó el enfrentamiento entre los estudiantes manifestantes y las policías. Pietro quedó atrapado en el caos y sufrió un accidente que le provocó una fractura en el brazo y por parte de Enea él salió corriendo del cine para buscar a Pietro, pero no pudo volver a verlo ya que él nunca llegó. 10 años después de conocerse, Enea logra convertirse en un director famoso por su película más reciente, donde hay una escena especial donde se desarrolló sobre dos jóvenes en acto íntimos al comer y compartir un frasco de mermelada. Esa escena es reflejada lo que pasó con Enea y Pietro hace 10 años atrás en aquella casa. En la sala de cine nos encontramos con Pietro acompañado de su esposa y amigos. A Pietro le trae muchos recuerdos al ver lo que se refleja mucho su vida con Enea. Por otra parte, vemos a Enea que está en una fiesta de su amiga Alice, quien le presenta a un hombre llamado Antonio, donde surge una química y terminando con un beso, comenzando un noviazgo entre ambos. Los años van avanzando y no se vuelven a ver, y cuando ya se verán nuevamente sus dos mundos no llegan a coincidir, separándolos aún más. Años más adelante vemos a Pietro, siendo oftalmólogo, que antes de entrar a su consultorio escucha por la televisión que le hacen una entrevista a Enea, causando una pequeña chispa de ilusión nuevamente. Nos encontramos a Enea hacer la compra, y que se reencuentra con Titi después de mucho tiempo. Titi le pregunta por qué nunca volvió al cine. Y le dice que Pietro le había dejado una carta. Y que está en su casa para que le pueda leer. Al tener la carta en sus manos ve que contenía el número de teléfono de Pietro. Enea marca el número y lo llama, solo para descubrir que el número ya no es válido. También en aquella carta le explicaba que no pudo llegar al restaurante en aquel momento porque le atropellaron y se demoró en recuperar, pero en cuanto pudo regresó para buscarlo y decirle que lo extrañaba y que no importaba si llamaba en aquel momento solo para decirle no, pero que necesitaba escuchar su voz. Más tarde, se proyecta en la televisión la película que Pietro y Enea habían visto en el Nuovo Olimpo, pero actualmente llega a ser solo un recuerdo ya que ambos están con sus respectivas parejas, poniéndolos a ambos melancólicos. Pasaron tiempo y nos encontramos en el año 2015. Aquí Enea está dirigiendo un truco sobre lo que se realizara en la película. La pesa se rompe porque le llevaron mucho y cae estallando con algunos vidrios y cayendo el polvo de aquello en los ojos de Enea, donde su pareja y amigos lo llevan de urgencia. En el hospital vemos a Pietro salir de una cirugía de muchas horas y le dice a su enfermera que él no podrá atender al último paciente, pero después de escuchar en la llamada el nombre de Enea, acepta rápidamente. Ya en el quirófano Pietro queda impactado al ver a Enea en persona después de muchos años. Y lo más doloroso verlo en esa situación. Al terminar la cirugía, Pietro informa que la cirugía fue un éxito y que Enea se quedará con vendas en los ojos durante una semana mientras se recupera. Al día siguiente Pietro conversar con Enea, donde él al escuchar la voz le dice el doctor, o sea a Pietro, que la voz le suena familiar. Pero Pietro le dice que es por la anestesia que le pusieron. Y no querer revelarse quién es en verdad. Después de estar una semana en reposo en su casa, Enea invita a Pietro a su casa, le envía la dirección y cuando Pietro lo ve se da cuenta que es aquella casa donde se vieron años atrás. Se llegan a encontrar, pero uno tiene los ojos todavía vendados y el otro no se atreve a decir quién es realmente. Pietro nunca admitió la verdad y se negó a reunirse con él en persona cuando ya se había quitado la venda. Después de su recuperación de Enea, él llama a Pietro diciéndole que se reúnan y Julia insistió en invitar a Enea a cenar porque ella es una admiradora de su trabajo. Y al no quedar otra opción acepta. Llega el día de la cena y Enea acude a la casa de Julia y Pietro. Julia le recibe en la puerta y cuando están adentro después de conocer a la demás persona aparece Pietro y volviéndose a mirar frente a frente después de muchos años de estar sin verse.
y confirmando la sospecha de Enea de que aquella voz se trataba de Pietro. Durante la cena, Giulia nota que Pietro y Enea se miran como dos enamorados, demostrando que no es la primera vez que se conocen, ya que escucha en toda la conversación varias cosas que coinciden con la vida pasada de su esposo. Al concluir la cena, Enea se marcha de la casa. Los esposos quedan solos y Giulia le dice que esperó durante toda la vida que él la mirara así como le miraba a Enea, y al final Giulia quien le pidió que persiguiera su amor en lugar de acceder a más pretensiones. Pietro dudó al principio pero finalmente cedió. Pietro sale de la casa y se encuentra con Enea teniendo su última conversación donde Pietro le dice que ellos dos nunca se olvidaron y que piensen el de vez en cuando. Concluyendo con un adiós de ambos chicos. Fue en sus recuerdos que pudieron mantener vivo su amor ya que ambos habían seguido adelante en sus vidas. Enea no podía dejar a Antonio de repente por un viejo amor del que una vez se enamoró apasionadamente, y tampoco Pietro podría abandonar su presente y salir del armario y cambiar drásticamente su vida. Quizás en el fondo quería hacerlo pero era demasiado poco práctico como para siquiera considerarlo. Al final nos muestran que ambos chicos llegaron al restaurante a tiempo y que pudieron disfrutar de la bebida y la comida aquel día. Esta última escena sugiere lo que podría haber sido si Enea y Pietro hubieran ido al restaurante como lo habían planeado. No garantizaba su futuro juntos. Pero al menos habría sido otro recuerdo que podrían haber atesorado durante toda la vida.